esta ocasión me dirijo a vosotros a través de Facebook para recordaros pues que tengo 5 canales en YouTube. Uno es sobre la fauna ibérica, otro es sobre la flora de España, está también el de la Galicia salvaje, que lo tengo parado y lo pongo en marcha cuando voy a Galicia. Después está el de cristianos evangélicos por el mundo, y después también tengo el de Marcos Sancio, y ahí es donde quiero hoy, porque en Marcos Sancio hago reflexiones en plena naturaleza de la Biblia. Hoy he hecho una que tiene que ver cuando Jesús dijo que si traes al altar tu ofrenda y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí delante del altar la ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano, ¿no? Tiene que ver, pues, reconciliarlo con nuestro hermano. Pues nada, pues os voy a dejar con este vídeo que he subido, pero siempre lo hago en YouTube, pero en esta ocasión lo voy a hacer aquí, para hacer un recordatorio de lo que os he dicho, que tengo más canales en YouTube donde estoy subiendo cosas que no hago en Facebook. Que el Señor os bendiga y hasta otro momento. Nuevamente estoy aquí con vosotros para presentaros una nueva reflexión de Marcos Sancio y la Biblia en plena naturaleza. En esta ocasión estoy en el Parque Natural de los Cerros y a mi espalda hay un campo trigal que ahora mismo pues ha sido arado y se está preparando la tierra para sembrar la semilla. Aquí suelen sembrar trigo. Después a mi espalda también, que no se ve, está la magistral de Alcalá de Henares. Pero ahora lo que os quiero comentar es un pasaje sobre Jesús de las Escrituras que siempre llama mi atención poderosamente y que es muy importante para tenerlo en cuenta siempre en nuestras vidas, porque nos va a ayudar a tener una buena relación con nuestro prójimo y con Dios. Está en Mateo capítulo 5, que es cuando Jesús subió al monte y ahí dio las bienaventuranzas. Y la palabra de Dios la abrimos ahí en Mateo capítulo 5. Vemos, ¿no?, pues que está entre el 21 y el 26, pero para no demorar mucho y entretenerme en todo lo que dice aquí, a lo mejor después lo puedo tocar, voy directamente al grano, ¿no? Que Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, en el verso 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Aquí habla de ofensa, reconciliar, ofrenda, altar, o sea, cosas están ahí relacionadas y que tienen que ver pues mucho con nuestro caminar diario en Cristo Jesús, ¿no? La palabra ofrenda es un obsequio, una dávida, un don que se ofrece en muestra de gratitud, reconocimiento a Dios, ¿no? La palabra del latín significa cosas que se han de ofrecer. Y después en el griego es dorón, que significa don, un poco en relación con lo que estábamos diciendo, ¿no? De entregar, ofrecer un don, una dávida, en muestra de reconocimiento o gratitud hacia Dios, ¿no? Sin duda las ofrendas es una manera de adorar a Dios, una bendición que ofrecemos a Dios, ¿no? También las ofrendas es una bonita manera de expresar lo que sentimos por nuestro Dios, ¿no? La ofrenda más bella que podemos ofrecer es la que se hace de corazón a Dios, ¿no? Vemos en la Biblia, ¿no?, como la viuda allí en el arca de las ofrendas echaba 2 monedas, todo lo que tenía. Después vemos también como los ricos echaban lo que les sobraba, ¿no? Después también vemos que la ofrenda, en la palabra de Dios, dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? La importancia, ¿no?, de hacerlo de corazón para Dios, ¿no? La ofrenda podía ser un sacrificio, un animal, o podía ser también dinero, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en Éxodo, en Génesis capítulo 4, cuando Abel, de lo mejor que tenía de las ovejas, lo más gordo,
lo ofreció a Dios, y Dios dice que se agradó de la ofrenda de Abel, ¿no? Y de lo que había ofrecido. Después también vemos, ¿no? Esto está en Éxodo 25, cuando un poco lo que estaba comentando, ¿no? De hacerlo de corazón para Dios. Y aquí vemos en la palabra de Dios, lo voy a buscar, cuando Moisés manda pues que se solicitar ofrendas para la construcción del tabernáculo, dice aquí en la ofrenda para el tabernáculo, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, la que diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda, ¿no? Entonces Dios le agrada, le satisface que lo que hagamos no por obligación, necesidad, sino que lo hagamos de corazón, con alegría, porque estamos reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y es una manera de manifestar por todas las cosas que obra en nuestro ser gratitud, ¿no? Como cuando María derramó el perfume que tenía de gran precio en Jesús en reconocimiento y agradecimiento porque había resucitado a su hermano, ¿no? Es muy importante también lo que la Biblia nos señala sobre el altar, ¿no? El altar, pues en la Biblia vemos que es un sitio donde se ofrecían sacrificios, animales, ahí en sacrificio, y también se quemaba el incienso. El altar, pues, significa, ¿no? El significado de la Biblia es elevado, un sitio elevado, ¿no? Y vemos en la palabra de Dios, como aquí que estoy en Génesis 20, cuando Dios habló ante Moisés, ante el pueblo, y le transmite pues los 10 mandamientos. De aquí en el verso 24, sobre el altar le dice, altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces vemos, ¿no? Que el Señor estableció como tenía que ser el altar. Entonces vemos lo que estoy señalando a través de esta enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5, en relación con la ofrenda y el altar. En la Biblia vemos pues diferentes tipos de ofrendas. Estaba la ofrenda de paz en sartén mecida, estaba la ofrenda de horno, la ofrenda por el pecado, ¿no? Pero la ofrenda perfecta es la de Jesucristo a través de la entrega de su propia vida en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad. Vemos en Efesios capítulo 5 y 2, ya que estamos tocando las ofrendas, ¿no? Él se ofreció a Dios. Estamos viendo que es entregar a Dios su vida, ¿no? En Efesios capítulo 5 vemos aquí en la palabra de Dios, en el verso 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, y se entregó. Entonces vemos que la ofrenda es cosas que se han de ofrecer. Él se entregó, se ofreció en olor. Dice aquí que todo lo que hacemos para Dios de corazón acaba siendo una ofrenda en olor fragante. Y después, ya para un poco concluir con esto, en Hebreos capítulo 11 dice la Biblia, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y en el 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda. Ya no hay que hacer más ofrendas por el sacrificio de los pecados. La de Jesús es ya perfecta, la definitiva, y entonces toda aquella persona que cree en Jesús, a través de la ofrenda de Jesús, somos para Dios justificados, santificados, hechos perfectos, hijos de Dios,
y ya no hay que hacer ninguna ofrenda más, ¿no? Aquí dice en el pasaje 26 de Hebreos 11, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿no? Entonces aquí nos está mostrando, ¿no?, que esa ofrenda fue hecha para siempre, ¿no? Entonces cuando Jesús en la palabra nos está señalando que si vienes al altar de Dios a traer una ofrenda, a ofrecerle algo a Dios, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, qué importante, ¿no? A veces yo cuando estaba pues en el mundo, como se dice, antes de conocer al Señor, pues iba a la iglesia y allí pues hacía mi ofrenda, la velita, pasaba en el cepillo, echaba dinero, hacía votos, cosas, le ofrecía a Dios cosas de mi vida, porque ahí no tenía el conocimiento de Dios, pero me llama la atención que yo en mi corazón, mientras hacía todo eso, había espacios de odio, de rencor. Había personas con las que estaba enemistado, con las que no me hablaba desde hace años, y yo iba y hacía en la iglesia eso, ¿no? Era un poco, pues, sin el conocimiento de Dios, ¿no? De diente por diente, ojo por ojo, tú me has hecho, yo perdono pero no me olvido, pero aquí cuando una vez que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya nos tenemos que guiar por los principios de la palabra de Dios. Y Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, en el que tenemos, como dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Cristo Jesús. Tenemos que hacer y imitar su ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos en la palabra de Dios que si allí te acuerdas que tienes algo contra alguien, ¿no?, pues no sigas adelante con ese sacrificio, porque Dios no lo va a aceptar. Si no, deja allí tu ofrenda. ¿Tienes un corderito que traes? Pues déjalo ahí. Y vete primero a reconciliar con tu prójimo, ¿no? Es muy importante, ¿no?, lo que la Biblia nos dice, ¿no? Sabemos, ¿no?, que no siempre va a ser posible, porque eso no depende de una persona, sino de dos. Pero lo importante es tomar ese paso. Cuando yo me convertí al Señor, el día que recibí al Señor en mi corazón, como mi Señor y Salvador, recuerdo que era de noche, y entonces yo le dije a Dios, yo ahí había experimentado el amor, el perdón de Dios en mi vida, había experimentado como el Espíritu Santo, pues, me había convencido, ¿no?, de que tenía que arrepentirme y recibir a Jesús como Señor y Salvador, y entonces la paz de Dios, su amor y su perdón lo pude sentir en mi vida por medio del Espíritu Santo. Entonces llegué a casa y yo, pues meditando un poco en mi vida, como yo había actuado, le dije al Señor, Señor, tú has perdonado todos mis pecados, pues yo tengo que hacer todo lo mismo. A partir de mañana, esta persona, la otra aquí que tengo en mi mente, voy a ir ahí, decirle lo que has hecho en mi vida, pedirles perdón y reconciliarme con ellos, ¿no? Volver en amistad. Entonces fui a ver sus familiares al día siguiente, recuerdo que abracé, lloré, y me quedaba mi padre, que pues ahí tenía en mi corazón pues mucho rencor, mucho odio hacia él, por cosas que habían pasado en la familia, y entonces le dije al Señor, yo he perdonado, Señor, dame un tiempo que me fortalezca, que esté fuerte en tu palabra, entonces le iré a ver y me reconciliaré con él. Y bueno, pues Dios mira el corazón, mira todas las cosas, y hay veces cuando hay mucho dolor, hay heridas grandes, pues se necesita un tiempo para ir restaurando todo eso, ¿no? Entonces yo pues al año y pico o dos fui a verle y le conté lo que Dios ha hecho en mi vida y me reconcilié con él, ¿no? Está claro, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 18, que no siempre va a estar en nosotros el poder reconciliarnos, que la otra persona se reconcilie con nosotros, ¿no? Porque dice en el verso 12 y 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros, ¿no? Pongamos toda la carne en el asador, como se suele decir, y estemos en paz con todo el mundo. Pero a lo mejor esa persona que no tiene a Dios en su corazón, pues no me la hizo y no le voy a perdonar. Y guarda ahí en su corazón odio, rencor, de todas esas cosas, ¿no? Pero es una persona que no ha experimentado el amor de Dios, ¿no? Y a veces lo que estaba comentando antes, ¿no?, que como pues católico, en mi pasado, como creyente, la oración del Padre Nuestro dice,
lo voy a buscar porque está también en el contexto de aquí, del capítulo 5 de Mateo, dice que oremos así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y el verso 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Entonces, en la medida que yo perdono, Dios me está perdonando a mí. Entonces yo rezaba el Padre Nuestro, todo, pero esta parte final parece que siempre no se dice, se queda olvidada, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Cuando ya estamos en los caminos de Dios, seguir, como he dicho, lo que Jesús nos enseñó a través de su Evangelio, ¿no? Y hay personas, como a mí me pasa, creyente, conociendo esto, haciendo la oración del Padre Nuestro, pero había ese espacio ahí, ¿no? Después también la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, hemos hablado de procurar estar en paz con todos los hombres, y la palabra del Señor aquí es muy clara y nos dice, he dicho 1 de Pedro capítulo 3, algo muy importante, ¿no? A partir del 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, es muy importante, ¿no? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, ¿no? La importancia de buscar la paz y seguirla, ser personas que busquemos la paz, ¿no? Cuando Jesús apareció después de resucitado a sus discípulos, dijo paz a vosotros, ¿no? Tranquilidad. Pues este es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Que nosotros, antes de presentar nuestra ofrenda, nos reconciliemos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, busquemos la paz con esa persona, vayamos a Dios a ofrecer nuestra ofrenda, o cuando estamos en la iglesia damos una ofrenda, el diezmo, cualquier cosa que ofrezcamos a Dios, un voto, pues antes estemos sin deudas con nuestro prójimo, en paz con Dios. Vamos a ver ahora otra cosa en la palabra de Dios que dice aquí. En el verso 24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu prójimo y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces vemos que aquí menciona la palabra reconcíliate con tu prójimo, ¿no? Reconciliarse es volver en amistad, ¿no? En el griego es diayaso, con ella y dos S, que es intercambiar llegando a concesiones mutuas en relación con katayaso, que denota propiamente cambiar, intercambiar, cambiar de enemistad a amistad, reconciliar. Es muy importante esto en nuestra vida, ¿no? Que tengamos presente el entendimiento que nos muestra el Señor a través de su palabra en cuanto a la reconciliación, ¿no? Que es volver a tener relación con una persona. Nosotros éramos enemigos de Dios, como nos enseña la palabra, pero Dios a través de Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y ahora tenemos amistad con Dios, ahora tenemos relación con Dios, ahora tenemos comunión con Dios, ¿no? Entonces es muy importante tener en nuestra mente claro, ¿no? Que lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Cuando entendemos una verdad, tenemos una comprensión certera de lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues no nos queda más que obedecer y hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que dice también reconcíliate primero, pone una prioridad, ¿no? Y una vez que estamos reconciliados, venimos y ofrecemos a Dios la ofrenda. Una vez que estamos en paz con nuestro prójimo, venimos a Dios y ofrecemos ya la ofrenda. Ya no es como antes, que estamos ahí, algo en nuestra vida que es como que nos ata, que nos pide avanzar en la voluntad de Dios, que hace que no fluya la bendición de Dios, la oración, la adoración, está ahí, impidiendo algo que lleguemos a la voluntad de Dios como Él quiere y espera de nosotros. Entonces ahora a continuación os voy a comentar algunos pasajes relacionados con esto, ¿no? De la importancia de que no debemos dar lugar al diablo, y si algún día pues lo hacemos todos, porque la palabra de Dios enseña en Santiago capítulo 3, dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces
De esto pues yo creo que no estamos libre nadie, ¿no? Ahí dice que si una persona, lo voy a leer, dice que si una persona es capaz de refrenar su lengua, que es con lo que más se ofende, dice, si alguno no ofende en palabra, dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Esto lo está escribiendo el hermano de Jesucristo, Santiago. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo, ¿no? Entonces a veces a mí me pasa que ofendo con palabras, digo cosas, no tengo el corazón, la intención, y a veces a un hermano, a la esposa, a los hijos, a alguien, decimos una cosa y en ese momento pues no hemos caído, pues que hemos herido a esa persona, no nos hemos dado cuenta, pero hemos hecho daño, ¿no? Y la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:6 nos muestra, nos amonesta, lo vemos aquí, en 1 Tesalonicenses 4, segunda, dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, ¿no? Entonces no tenemos ni que agraviar ni engañar en nada a su hermano, y también es a nuestro prójimo, ¿no? Este es el consejo de la palabra de Dios. Después también el Señor en Efesios nos pone un límite, ¿no? Es cierto que nos podemos enfadar, nos podemos enojar, el Señor se enojó, en el sentido, ¿no? Un enojo santo, pero en caso de que dice aquí la palabra, airaos, en Efesios 4:26, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este pasaje de la Biblia que estoy comentando lo he tenido siempre presente en mi vida, ¿no? Ahí, grabado a fuego. Yo creo que es algo que tenemos que tener todos los cristianos, que nos va a ayudar a estar en una correcta relación con nuestro prójimo y con el Señor. He dicho antes que a veces podemos ofender sin darnos cuenta, ¿no? Y vamos ahí al altar, ofrecemos todo, hasta que un día a lo mejor esa persona se acerca y nos dice, oye, mira, tal día me hiciste esto, vale, te pido perdón. Pero es importante en todo, ¿no? Y sobre todo en el matrimonio, ¿no? Siempre lo he tenido ahí, escrito en tabla de fuego, ¿no? En el corazón, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Entonces nos podemos enfadar, nos podemos airar, pero cuando antes de que se ponga el sol, tenemos que ver por la ventana, tenemos que estar en paz, llamar a esa persona, oye, perdona, me he confundido, me he enojado, te he dicho esta palabra fuerte, te he hecho este desprecio, te he tratado de esta manera, te pido perdón, ¿no? Es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, que no estemos ahí en nuestro corazón anidando algo, rencor, odio, enemistad, todas esas cosas Dios no quiere que estén ahí en nuestro corazón, ¿no? Porque la palabra de Dios nos enseña que los limpios de corazón verán a Dios. Y si queremos ver a Dios, nuestro corazón tiene que estar limpio. Ya fue limpiado por la sangre de Jesucristo. Lo que no tenemos que hacer es ahora ensuciarlo con todas estas cosas que vemos y que la palabra de Dios nos amoneste, nos enseña que no debemos dar lugar a ellas, ¿no? Después está otro pasaje de la Escritura en 1 Corintios 8, dice la palabra del Señor. Yo recuerdo hace años que un hermano pues me dijo unas palabras, no sé qué cosas, que es como dice un poco la Biblia, ¿no? Que hay palabras que son como golpe de espada, ¿no? Que hace más daño. Una palabra que te diga, porque yo lo he hecho, he visto cómo ha hecho daño y también a mí me lo han hecho, pues hace más daño unas palabras que se dicen así de repente a una persona, que si te cogen una espada y te cortan el brazo y te lo han cortado, te han pasado. Pero si te dan con la espada aquí, en el brazo o en la pierna, eso es un dolor que te queda ahí durante mucho tiempo. Por eso dice aquí en la Escritura, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás.
para no poner tropiezo a mi hermano. ¿No? Aquí está hablando sobre hermanos que compraban carne que era sacrificada a los ídolos, pero ellos, como sabían que eso era de los ídolos, tenían ese conocimiento de Dios, no les afectaba, porque yo esto lo como, pero había hermanos que se habían convertido y, pero ¿cómo comes eso que ha sido sacrificado a los ídolos? No estaban fuertes en la fe y entonces estaban siendo tropiezo para estas personas. Entonces dice aquí, estaban hiriendo su débil conciencia, porque todavía no tenía un discernimiento entre el bien y el mal, ¿no? Entonces dice aquí, pues si a ti te molesta que yo esta carne que compro en el carnicero, que ha sido sacrificada a la diosa Diana o lo que sea, pues nunca más la voy a comer, la voy a comprar, ¿no? Entonces vemos la importancia, ¿no?, de cuidar nuestra relación con nuestro prójimo, no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto lo dice también el apóstol Pablo, aquí está en Corintios, pero aquí de otra manera, en Romanos capítulo 15, dice, así que, en el verso 1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No está diciendo para participar del pecado, pero no debemos agradarnos a nosotros, ¿no? Si hay un hermano débil que le podemos ofender, que podemos, con lo que hacemos se puede apartar su fe del Señor, ¿no? Dejemos que ese hermano madure, crezca en la fe y no seamos un tropiezo, ¿no? Y después también en relación con lo que estoy diciendo, ¿no?, de que las cosas que podemos hacer que pueden impedir que nos acerquemos al altar de Dios a presentar nuestra ofrenda correctamente, como Dios quiere, ¿no?, en paz, en amor, con una conciencia limpia, que caminamos, ¿no?, en la voluntad de Dios, en paz con todo el mundo, en comunión con los hermanos, con nuestro prójimo. Es muy importante, ¿no?, que aquí el apóstol Pablo en Corintios, cuando escribe a la Iglesia sobre la participación de la Santa Cena, nos muestra en el capítulo 11, verso 26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y después en el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces vemos, ¿no?, la importancia de examinar nuestra vida cuando ofendemos. Bueno, ya se le pasará al hermano, a la persona, al amigo, a la esposa. No, seamos personas que acudamos y nos pongamos en paz, ¿no? Porque Jesús, cuando está aquí hablando en Mateo capítulo 5, habla también, dice cosas muy, la verdad que muy trascendentales, muy profundas, porque Él vino a establecer el cumplimiento total, a dar el significado total de la ley. Porque Él decía, ¿no?, que aquí dice, bueno, que cuando habla aquí, por ejemplo, en el mismo pasaje que estábamos viendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare sea culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí se habla del que matare. Él vino a traer ese verdadero significado espiritual completo de la ley de Dios, porque la gente se había quedado, los judíos, en la letra, pero Él va más allá de la letra. Él dijo después aquí, en el adulterio, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque Dios va al corazón, no a los hechos. Antes de los hechos está el corazón, y Dios mira el corazón de las personas, pesa los corazones y los espíritus, y sabe con qué motivación hacemos cada cosa. Dios no tiene que esperar a que yo ahora vea a una mujer y que ya y cometa adulterio, sino ya cuando ya la he visto por la calle, ya la ha deseado todo, para Dios es como si ya hubiese adulterado, ¿no? Entonces aquí es igual, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tenemos que tener mucho cuidado, y yo el primero,
porque a veces he fallado en esto, y fallo, que no digamos cosas y palabras a nuestro hermano que es hecho a la imagen de Dios, que podamos ofenderle, que de nuestra lengua no puede salir agua dulce y agua salada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que el Señor nos está diciendo para no ser tropiezo, y tampoco podemos estar fuera de la voluntad de Dios. Y si no estamos en los caminos de Dios, haciendo a la voluntad de Dios, Jesús dijo también aquí en el capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la entrada en los cielos también va a depender en no creer en Jesús, en decir que es el Señor, sino en que hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Jesús aquí después termina diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, la importancia de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, de estar en paz con nuestro prójimo, que no sea que el Señor nos llame y allí nos tengamos que avergonzar de las cosas que hemos hecho aquí, que podíamos haber cambiado, vivir de otra manera la fe cristiana con nuestro prójimo, y allí pues como dice la palabra del Señor, ¿no?, que cuando no nos avergoncemos, lo voy a buscar, me viene a la mente, esto está en 1 de Juan, dice la palabra del Señor, y ahora hijitos permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de él, ¿no? No nos avergoncemos cuando venga el Señor. Entonces vivamos una vida en la fe cristiana, en amor, en paz, en armonía, como dice el Salmo 133, ¿no?, que allí Dios envía su bendición, ¿no?, cuando estamos en armonía. Dice, mirad cuán bello y delicioso es, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina aquí diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, busquemos la paz, acerquémonos a Dios con un corazón limpio, con una conciencia que no nos acusa de nada, sabiendo que amamos a nuestro prójimo como Jesús nos amó a nosotros, estamos en paz con todo el mundo, y entonces ahí nuestra ofrenda va a subir a Dios en olor grato. Que el Señor os bendiga, y espero que todas las cosas que os haya comentado la palabra de Dios resulten de mucha bendición para vuestras vidas. Hasta otro momento con Marcos Sancio y reflexiones de la Biblia en plena naturaleza.